Violencia de género por un lado y la cuota alimentaria. Dos temas candentes, a veces sumamente vinculados, otras veces no tanto. ¿Estamos frente a una epidemia de violencia de género, Claudia? Bueno, esto es lo que venimos analizando en los últimos tiempos, evaluando el cambio que hay de la violencia de género respecto de otras décadas y de años anteriores, que estamos en un momento, como dice la antropóloga Rita Segato, de características de brote epidemiológico. O sea, todos los días matan a una mujer en la Argentina, hay un femicidio por violencia de género y esto, digo, nos llama y nos llama a la reflexión y a preocuparnos y ocuparnos, porque estamos viendo que va acompañando de otras manifestaciones, sobre todo en las actitudes que tienen los hombres en este tipo de violencias. En la época de nuestras abuelas era más la violencia psicológica, una mujer no salía de su casa y no era golpeada porque era tanto el temor que le tenía a ese patriarca que no le permitía hacer uso de su libertad. Hoy las mujeres queremos vivir en igualdad y a veces, como vos decías en tu presentación, cuando una mujer dice que no, ahí aparece la reacción del hombre que piensa que ella es su objeto y no le permite cortar con ese vínculo. Ahora, Claudia, las herramientas estamos fallando en algo, y digo estamos porque nos tenemos que plantear esto como sociedad. ¿Qué cosas están faltando? Porque yo veo, por ejemplo, en España tienen una muy buena ley y también la violencia de género es una verdadera epidemia, ¿no? Entonces, ¿qué faltan? Aquí nos faltan leyes, nos faltan jueces, nos faltan recursos, nos falta educación, nos falta un poco de todo. Mira, no es para tranquilizarse, pero Córdoba en realidad es un modelo desde hace algún tiempo en materia de asistencia, de prevención y de legislación en materia de violencia de género. Sin ir más lejos, ayer en Salta, el gobernador Urtubey inauguró un polo integral de la mujer igual que el de Córdoba, y vienen de muchas provincias de Argentina a ver el modelo, porque de alguna manera hemos visto que estaba fracasando ese deambular de la mujer por distintas instituciones, no recibía la protección y la ayuda que necesitaba en ese momento, y ahí es cuando volvía con el agresor y había mucha más violencia. Pero de todas maneras comparto en esto de que hay cosas que no sé si las estamos haciendo mal, ya no son suficientes. Entonces hay que empezar a sacudir toda esta estantería de conocimientos, de aprendizajes, de saberes y de prácticas. Entonces creo que estamos en un momento donde la sociedad lo está reclamando y tenemos que ver que el mundo está cambiando y que hace falta, digo, implementar otro tipo de políticas. Enseguida hablamos, Claudia, de cómo se inicia el ciclo de ustedes o la participación de ustedes cuando hay un caso de violencia de género. Doctora, por su experiencia, ¿cómo llega una mujer a una consulta? ¿Qué cosas reclama primero? Normalmente la mujer, cuando ya ocurrió el hecho de la separación, bueno, es como que se encuentra frente a un universo desconocido con mucha inseguridad. Son pocas las mujeres que tienen recursos para afrontar esa nueva vida, ese quiebre que significa el divorcio o una separación. No olvidemos que son dos personas que iniciaron un proyecto de vida, asumieron responsabilidades y de repente uno de los dos o los dos dicen hasta acá llegamos con respecto a ese proyecto, pero quedan en el medio algunas obligaciones y esas obligaciones a veces son hijos traídos al mundo por decisión de los padres, no pidieron ellos venir y se encuentran en medio en esta pugna y en esta lucha entre los dos padres, que normalmente la verdad que estamos frente a una sociedad machista y que debemos cambiar los patrones socioculturales porque el hombre ejerce un cierto poder, porque a ver, el hombre siempre ha sido visto como el productor, como el proveedor, ¿verdad? Y siempre los trabajos de las mujeres han sido como de relleno o un pasatiempo. El tiempo ha ido cambiando, eso no es así. Las mujeres hoy tienen casi el mismo protagonismo que el hombre en el trabajo, en el mercado, pero hay familias que han crecido ya con este modelo. Y el hombre ejerce, lamentablemente, por estos patrones socioculturales, una especie de violencia económica. Caemos en lo mismo, no solamente la violencia es física o psicológica, o a través de un golpe o con el manejo de un arma, sino también con esta presión económica de decir, bueno, si no haces esto, no vas a tener más estos privilegios. Lamentablemente, es una acción que va dirigida a la mujer,
pero que impacta en los hijos, que terminan siendo rehenes de esta pugna entre ambos y que es muy difícil terminar de protegerlos. Es Hoy muy el difícil. doctora Chito, hoy el marco, la dinámica de la justicia, ¿termina beneficiando al incumplidor? Yo creo que sí, termina siendo funcional al incumplidor. Funcional. Es decir, no quiero con esto estigmatizar a los tribunales, creo que la labor de los jueces hay que rescatarla. Está colapsado el Poder Judicial, la sociedad ha llegado a un nivel de degradación importante y el Poder Judicial no está dando satisfacción a esa demanda. Lo que antes se solucionaba puertas para adentro, ahora se busca un tercero que decida por otro, que es un juez. Y no siempre el juez puede resolver lo que equitativamente debe hacer, porque hay elementos que no le llegan a su conocimiento. Entonces, la mujer que hace, pobre, llega al estudio y hace la consulta, mira, me separé, se fue. Pero antes teníamos estos gastos, se hacía cargo de esto y ahora no. Entonces, es ahí donde el hombre empieza como que a ajustar para lograr algunos otros beneficios, alguna decisión por la firma de algún inmueble o la venta de algún bien. Ese es el mecanismo de acción que hay. Insisto, son pocas las mujeres que pueden hacer frente a esa situación. Y lo que se encuentran, lamentablemente, con lo que se encuentran es con una inseguridad, un espacio totalmente vacío, tienen que recurrir a un juez, decirle, mirá, se fue, este era nuestro proyecto de vida, hoy no está más, pero yo tengo que seguir alimentando a mis hijos. Y lamentablemente eso no tiene la acogida, digamos, con la temporalidad necesaria. Claro, porque ese hasta es el tema. Si el hombre no se aviene a cumplir hasta que le fijan una cuota alimentaria, pueden pasar muchos meses, Mucho ¿no? tiempo. Mucho tiempo. Exacto. O No más que todos. meses. Hay hombres que se retiran y dicen, bueno, a ver, mis obligaciones son estas. A ver, el consenso entre cónyuges o ex-cónyuges es lo más importante, es lo más sano. El tema es cuando de repente dicen, bueno, tengo que poner 20 y pongo 10 porque no... Porque se me ocurre. Y no tenés un sueldo fijo para controlar a Ahí está el ese punto. incumplidor, ¿no? Hay que entender que el divorcio o una separación siempre es una división. Y así como tenemos padres que tratan de recortar, también tenemos mujeres que pretenden continuar en la misma situación de antes. Las que no trabajaban quieren seguir sin trabajar. La verdad que es algo que acontece en la sociedad. Entonces es como complicado. Cuando llega la demanda, nosotros en Córdoba, en Capital, tenemos la ley 10.305, que es la específica del fuero de familia. Pero en todo lo que es el interior no aplica esta ley. Se aplica el Código Civil y el Código de Procedimiento. Entonces los mecanismos para llegar son diferentes. En Córdoba Capital uno puede presentar la demanda de divorcio o no, pero sí podemos presentar como medida provisoria la fijación de alimentos. ¿Qué hace el juez? La ley dice que a los 10 días debe fijar audiencia. Normalmente no se fija a los 10 días y este es el problema. Y esto es lo que revela que está colapsado el sistema. O sea, no dan abasto. Son pocos los juzgados. Yo creo que ahora va a haber o por lo menos hay una intención de reforma. Entonces no hay manera de dar satisfacción a esta demanda social. Entonces no hay un equilibrio entre lo que necesita esa mujer para proteger a sus hijos y la temporalidad de la resolución para protegerlos. Si bien es cierto que en algunos casos también hay mujeres que pretenden que después del divorcio la mantengan como si fuesen un hijo más. Sí. Y también yo he escuchado a muchos hombres que dicen eso, ¿no? Suele suceder. Porque sí, no por es eso... que el 100% de los hombres que se separan sean malos y el 100% de las mujeres sean víctimas. Si bien es cierto que el grueso de las perjudicadas son las mujeres que terminan siendo cabezas de familia y con los chicos a cargo. Así es, y no logra el sistema dar un blindaje o proteger a las criaturas, en definitiva. Entonces una mamá llega ahora, mete una demanda por cuota alimentaria y la verdad que como están colapsados, en vez de tener la audiencia a los 10 días, ocurre a los 2 meses. Ahora, un juez de familia también tiene límites, ¿no? Porque si el incumplidor no cumple, no puede meterlo per se, no sé, preso o tiene que ir al ámbito penal. Bueno, yo he escuchado casos lo que donde es dicen, prisión vaya es el ámbito penal. A ver, en realidad es así, tenemos sanciones civiles Claudia, y sanciones penales. Son diferentes. Las sanciones civiles que podemos tener en el fuero de familia es, por ejemplo, lo que hemos logrado nosotros en el estudio, es prohibición de salidas del país. A ver, ¿a quién le afecta? Y a alguien que sale normalmente del país. Ahora, el que no sale nunca no le va a afectar. Hay jueces que hoy por hoy aplican un criterio un poco más amplio, aparte de lo que la ley dice. Entonces, por ejemplo, le han prohibido a un papá, hay fallos, de que vaya al club, a la cancha, porque es un fanático. Entonces, bueno, ¿por dónde lo apretamos? Por este lado. Se le ha prohibido la aportación de línea telefónica. O sea, es como que los jueces cada vez van avanzando un poquito más
para obligar a este padre a que cumpla con esa obligación. Y si ya no tenemos las sanciones civiles, ya podemos pasar ahí a las sanciones penales, en donde se puede llegar hasta la prisión del incumplidor o multas específicas. No sé, vos, no, de todas formas digo, están todas las herramientas para corregir este tipo de situaciones. Lo que pasa es que hay que tener, digamos, una mirada también puesta en los chicos, en estas situaciones de violencia familiar que se genera por una separación. No estábamos mirando a los chicos. Y esto es lo que vos decías, Petete, hay algo que estamos haciendo mal. Y bueno, la mirada siempre estuvo puesta en la mujer o en este conflicto que aparecía en las separaciones. Y cuando uno empieza a tener una mirada en los chicos, no como testigos de violencia, sino como víctimas directas, hay, digo, todo un marco teórico de los testigos y nosotros vamos por víctimas, donde el chico por ahí no tiene la voz, el niño o la niña, para poder escaparse, para salir, para divorciarse de los padres. Entonces, es la víctima de estos tironeos entre mamá y papá y la justicia por ahí que no llega a tiempo con estas resoluciones. El problema es ese que y no vemos, la verdad que lo preocupante es porque esto es lo que se viene y no lo alcanzamos a mirar en su dimensión. Chicos con múltiples intentos de suicidio, que en la familia nadie se dio cuenta, que pensaban que tuvo una descompostura y eran intentos de suicidio fallidos. Es terrible la manipulación de los padres, sí, ¿no? Sí. El daño que se genera a los chicos, ¿no? Sí, porque insisto en Tremendo. esto, se los toma de rehenes, o sea, se intenta dañar al otro, pero el impacto de esa acción cae en los chicos. Pero ¿y cómo vamos a combatir la violencia si tenemos niños y niñas prisioneros o esclavos de un hogar que les enseña ese modelo y en el escaso desarrollo personal, psicológico y emocional, ese niño o niña se tiene que ubicar como víctima o victimario? Entonces después vemos los grados de violencia que hoy estamos viviendo y es lo que pudo aprender en su infancia y que pudo desarrollar un mecanismo de autodefensa que es golpear o dejarse golpear. Claudia, ¿en qué momento llega una mujer a pedirles ayuda a violencia de género? ¿Y cuántas mujeres han atendido o atienden a lo largo del año? Mira, yo creo que cuando una mujer llega a pedir ayuda es porque ya no da más. Digo, hoy el alto índice de denuncias, hay como 40.000 denuncias anuales registradas en Córdoba. Esto te está hablando, digamos, de la dimensión que tiene. Y entonces te digo, llega porque ya hubo un golpe, porque se da cuenta que está en riesgo su vida o la de sus hijos, porque sabe que, digamos, el riesgo ya ha aumentado de tal manera que está en juego todo esto. Entonces, yo creo que el fracaso de todos estos modelos, y lo discutimos con especialistas que trabajan en Naciones Unidas, que son las expertas que han trabajado en esas convenciones internacionales que son el marco legal que protege a las mujeres, pero vemos que es insuficiente. Entonces, tenemos que avanzar hacia políticas de prevención que generen una verdadera transformación social. Parece como algo utópico o algo invisible, pero es la única manera. No podemos llegar cuando ya, digamos, el delito se cometió, cuando mató a la víctima. Ahora, ustedes están trabajando en otro costado que me parece bueno, recuperar a los violentos, porque ese tipo que golpeó a una mujer, que atacó a una mujer, bueno, romperá con esa mujer, pero va a reiniciar una relación con otra, va a empezar otra relación, va a seguir conociendo gente y va a seguir repitiendo el mismo y además modelo, el ¿no? vínculo con los hijos sigue. O sea, él se puede separar de esa mujer, pero digo, es el modelo que transmite a sus hijos y la violencia se transmite intergeneracionalmente. Claro, inclusive a sus propias hijas, que después ven como normal que un hombre maltrate a una mujer. Totalmente. Y la verdad que la experiencia del tratamiento con varones, contrario a lo que muchas escuelas decían que no pueden recibir tratamiento, hoy llevamos atendido 4.500 varones en casi 2 años, ahora el 1 de julio, 2 años de gestión en este centro. No hemos tenido notificaciones judiciales de reincidencia. Ese es un dato muy importante. Y digamos, y como dato también importante es que los varones, cuando llegan a este espacio, por supuesto que no están motivados porque no se reconocen, y cuando están atravesando el proceso, dicen, ¿por qué no vine antes? Si yo necesitaba Ahora, saber son hombres lo que por allí teatralizan, fíjense lo que voy a decir, una recuperación porque quieren retener a esa mujer que afectivamente han perdido,
sienten que han desbarrancado y quieren volver a empezar, hay un mea culpa. Es todo eso. Digamos, empiezan, digamos, primero es la justificación para eludir la justicia, entonces creen que con eso compensan algún tipo de otro tipo de sanciones. Entonces llegan con toda esa armadura para ver cómo zafar, y en ese proceso que hay equipos de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, en ese proceso empiezan a reflexionar y se dan cuenta que además de violentos, son víctimas de un sistema patriarcal que eligió al varón para ocupar ese lugar de poder frente a la mujer, y digamos, hay una forma de dominación social. Y cuando él se encuentra en ese lugar, que en la historia, digo, hoy ya ese hombre es difícil de sostener. El otro día le escuchaba a Rita Segato, que estuvo en Córdoba y que ahora va a venir nuevamente. Dice, ¿por qué los hombres se mueren jóvenes? Digamos, son víctimas de este patriarcado. Digamos, es tanto lo que un hombre tiene que sostener a lo largo de su vida, entre las guerras, el sostener determinadas situaciones, el no poder demostrar emociones. Es muy duro para un ser humano, digamos, ser un hombre, sin que eso pretenda justificar la violencia del varón. Necesitan un lugar donde rearmarse y reconstruir para tener una sociedad más igualitaria. Doctora Chito, ¿algún aporte sobre esto? Coincido plenamente en lo que dice. Creo que el trasfondo de todo, primero que estamos evolucionando, y el haber podido detectar todos estos casos y darnos cuenta y empezar con estas reformas, por supuesto que es una ayuda. Ahora, entiendo que la base es la educación, y mientras no cambiemos los patrones socioculturales va a ser muy difícil. Una mamá de varón es también responsable de ese machismo. Esa diferencia que hace una mamá en la educación de un hijo varón con una hija mujer, ahí está ya como que el germen. Bueno, yo escucho comentarios, a veces llegan comentarios a la radio que son espeluznantes, ¿no? Y uno escucha en su propia familia, ¿no? En un caso de violación, de abuso. Y viste cómo estaba vestida esa, mira vos también, como si eso justificara, claro, ¿no? Claro. Es muy doloroso. Vemos sociedades como la española, que está mucho más avanzada que la nuestra. Entonces ahora con todo esto que sucedió en San Fermín, vos decís, salió todo un pueblo a gritar por la injusticia del fallo, que en vez de violación pusieron un abuso sexual. Así es. Y la porque gente la chica no gritaba toleró. mucho o estaba choqueada. Claro, estaba ¿no? choqueada. Entonces, bueno, estamos en un momento de la historia que estamos golpeando las estructuras en el ámbito judicial, policial, del ejecutivo, de la ciencia, que de alguna manera, digamos, dejó todo acomodado para que esto siguiera sucediendo. Hay como una especie de cambio de paradigma. Y bueno, es una transición bastante profunda, lenta y difícil. Pero bueno. Ahora, pregunto, ¿es necesario que alguna vez el juez Cruzella me dijo, un incumplidor de la cuota alimentaria es un delincuente social? ¿Es necesario que la sociedad estigmatice a un padre incumplidor? Porque más allá de que no pueda participar en una licitación o salir del país, yo no sé si en un grupo de amigos, si nos enteramos que tenemos un amigo, por ejemplo en fútbol, que incumple la cuota alimentaria, ¿lo apuntamos con el dedo o no decimos nada? ¿Hay miradas que lo incomodan en la sociedad o no lo incomodan? ¿O uno mira para otro lado? ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que no lo incomodan, porque digo, en esto del patriarcado que hablamos, digamos, hay un montón de excusas que justifican a ese varón. Pero cambiemos el ejemplo y pongamos el ejemplo de una mujer. ¿Cómo podríamos pensar? Que la mujer no alimenta al hijo o a la hija. Entonces, al horario del mediodía no le da el almuerzo, a la tarde no le da de comer, a la noche, y así pasan los días. ¿Cómo veríamos a esa mujer que no le está dando los alimentos? En cambio, como del otro lado, digamos, no tiene la responsabilidad directa y se trata de un billete, pareciera, digamos, que no es tan dañino. Entonces, nos tenemos que poner en el lugar de esos hijos y, digamos, y tratar a un delincuente como lo que es, digamos, una persona que no asiste a quien debe proteger. Me parece que bueno, esta necesita. En parte, esta tendencia ha sido receptada por el Código Civil, estableciendo, repartiendo
equitativamente las cargas de lo que es el cuidado personal de los hijos. Claramente lo dice que ambos padres están obligados de la misma manera y por igual. Lo que pasa es que cuando el cuidado personal de los niños, que es lo que antes se denominaba tenencia, está a cargo de uno de los padres, ese trabajo que hace ese papá de cuidado diario, personal, de llevarlo y traerlo, buscarlo, llevarlo a un tratamiento médico, acostarse, levantarse, eso hoy tiene valor económico. Claro. Entonces, antes no. La mujer quedaba a cargo de los chicos, se deslomaba por atenderlos y simplemente se justipreciaba una cuotita Doctora del papá. Chitó, ¿hasta qué edad es obligatorio pagar la cuota alimentaria? La cuota alimentaria, si bien la mayoría de edad ahora es a los 18 años, y se supone que a los 18 años ya como mayor de edad no debería, la ley protege al hijo porque a los 18 años todavía no tiene las herramientas necesarias para proveerse su manutención. La ley lo extiende hasta los 21 años, ¿sí? Y se puede prorrogar hasta los 25 cuando acredita que estudia. ¿Qué pasa si es incumplidor, por utilizar un término muy cordobés, pedaleó esta responsabilidad durante muchísimos años? La justicia lo obliga a pagar de forma retroactiva. En algunos casos sí, en algunos casos sí, y hay fallos que establecen, digamos, una especie de indemnización por la desatención que ha tenido ese papá durante todos estos años, que ha obligado a ese hijo a afrontar una serie de situaciones y circunstancias que no hubiera debido afrontarlas si él hubiera respondido como papá. Ahora, yo escucho a muchas mujeres con el tema de la cuota alimentaria. Ustedes en su estudio tuvieron un fallo importante, también por las amenazas de un hombre violento. Así es. Y por otro lado, yo escucho que muchos hombres se quejan de que hay mujeres que retasean los hijos o la visita a los hijos o los niegan. Y ese también es un tema, ¿no? Perdón, normalmente cuando no pasaban cuota alimentaria, la mujer ¿qué herramienta tenía? No te doy los chicos, no te los dejo ver. Eso está ya totalmente claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? El contacto del padre con el hijo, en realidad de ambos padres, pero del no conviviente con el hijo es sagrado, porque hace el desarrollo cultural, psicológico y emocional de esa criatura. No crece igual una criaturita que ha tenido contacto con ambos papás, que ambos papás le han brindado su afecto y su contención, a aquel que solamente ha tenido un referente, sí, una cuota alimentaria, un colegio pago, pero eso no es educar un hijo y ayudar a su desarrollo. Claudia, la última. ¿Ha servido el botón antipánico? ¿Ha sido una herramienta válida? Sí. El botón antipánico y ahora las tobilleras que se utilizan para el agresor y víctima realmente salvan vidas. O sea, la tecnología hoy te permite tener ese monitoreo y control. Y es más, hemos triplicado la cifra de dispositivos. Hoy tenemos alcance de señal en prácticamente toda la provincia, excepto en algunos lugares serranos donde no hay ningún tipo de señal de GPS, pero la verdad que es maravilloso. Pero yo creo, todas estas herramientas tecnológicas ayudan, pero como reflexión para adelante, nosotros tenemos que confiar en los dispositivos de la misma sociedad. Y sobre todo porque, no nos olvidemos que somos cordobeses, que esta es la Córdoba del cordobazo, la de la reforma universitaria, la Córdoba que se revela ante las injusticias. Y esto lo hemos visto hace muy poco, que iniciamos una diplomatura de acompañantes comunitarios contra la violencia de género, donde por primera vez todas las universidades públicas y privadas certifican este trabajo. ¿Y quiénes pueden hacer ese curso? Bueno, y aquí viene, están convocadas las personas que ya están trabajando en los territorios con este tema, porque no es acompañar a una víctima, sino acompañar a la comunidad. Y nos ha sorprendido, por eso hay que tener confianza en los mecanismos de la sociedad. Teníamos capacidad para 500 personas y llegaron 1.200 sin ningún tipo de publicidad. Y vos veías las mujeres del movimiento campesino que pelean por los derechos de las mujeres aborígenes de Tras la Sierra, las artesanas, las bomberas que venían de trabajar de Río Tercero y llegaban sin dormir a esta experiencia. Y vos ves que hay ganas de cambiar. Entonces,
no nos confundamos que las mujeres o la sociedad, porque hay muchos varones que también se están formando, se movilizan solamente en una marcha de un 8 de marzo o un 3 de junio. Hay una sociedad que quiere un cambio y yo confío que esta sociedad cordobesa lo va a hacer en este sentido. Muy bien.